La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. Rinoplastias, lifting, liposucciones, cirugía mamaria. La cirugía plástica sigue evolucionando mucho a nivel técnico, pero también es cierto que la gente cada vez tiene más expectativas sobre lo que se espera de ella. Vivimos un momento donde la demanda crece, las redes sociales marcan ideales que a veces pueden llegar a ser inalcanzables y en ocasiones se pierde de vista lo más importante, la salud, la armonía y la responsabilidad. No todo es estética. En este episodio de La huella de la piel vamos a charlar con la doctora Isabel de Benito, cirujana plástica y miembro de la institución Gurnay, sobre las tendencias actuales en cirugía estética, qué procedimientos están en auge, qué es lo que buscan hoy en día los pacientes, pero también vamos a ver un poco dónde están esos límites éticos del bisturí. Cuándo decir que no, qué se debe hacer y qué no, cómo actuar con criterio en un mundo en el que, bueno, pues hoy en día nos empuja un poco a esa exageración y a esa inmediatez. Bienvenida, doctora. Buenos días, María. Encantada de estar en tu podcast. Es un placer tenerte aquí porque eres referencia en el ámbito de la cirugía estética, plástica y reparadora. Yo comentaba un poco al principio, ¿no? Son muchas las técnicas de las que, bueno, pues, o las operaciones, las intervenciones que siempre están ahí como en el top 5, ¿no? De lo más demandado. Pero es cierto que, bueno, que las tendencias van cambiando, las técnicas también, evolucionan y eso hace también que haya procedimientos que antes fueran menos demandados, que ahora, bueno, pues más. Cuéntanos un poco qué sigue siendo lo más demandado y hacia dónde van esas tendencias. Pues mira, la verdad es que en la cirugía estética, al final, las técnicas más demandadas persisten a través de los años porque realmente son técnicas que usamos pues, para rejuvenecer el rostro, para rejuvenecer la mama o para rejuvenecer corporalmente. Entonces esto no cambia, ¿no? Porque al final nuestra anatomía pues, sigue siendo la misma, ¿no? Claro. Lo que sí cambia y ha cambiado bastante en los últimos años es la manera que los cirujanos plásticos tenemos de abordar ese tipo de técnicas, ¿no? Y en los últimos años lo que sí existe es una tendencia cada vez más marcada hacia la preservación de los tejidos, ¿no? Hacia hacer maniobras que sean lo menos lesivas posibles con nuestra anatomía y con nuestros tejidos, ¿no? Y esto sí que es una tendencia común a todas las técnicas que nosotros utilizamos y que yo creo que es de las cosas que han evolucionado en los últimos años. Pero bueno, seguimos haciendo, pues la cirugía siempre más demandada es la cirugía de mama, el aumento, ahora la reducción mamaria y la elevación mamaria pues han tomado bastante auge y la cirugía de la cara, ¿no? Pues rinoplastia o rejuvenecimiento facial, ¿no? La cirugía de párpados o el lifting facial y las liposucciones o la eliminación de grasa localizada, pues es otra de las técnicas que más hacemos mundialmente, no Claro. en España, sino en todos sitios. Es cierto que quizá antes estaba ese miedo a pasar por quirófano, ¿no? La gente además asociaba cirugía estética y muchas veces se confundía también con medicina estética, ¿no? Se metía todo como en el mismo saco y se hablaba siempre pues, de agujas, de quirófanos, ¿no? Ahora está todo mucho más diferenciado. Yo creo que la gente sabe más qué es medicina estética y qué es lo que abarca la cirugía estética o plástica. Y esas técnicas, a lo mejor, ese miedo que yo decía, a pasar por quirófano, a meterte en el bisturí, a lo mejor ahora está, gracias al avance de las técnicas, perdiendo peso, ¿no? Antes sabíamos pues, que a lo mejor una rinoplastia era muchísimo más dolorosa, un posoperatorio a lo mejor más complicado o más incómodo, y ahora las técnicas hacen, bueno, pues que todo eso sea, como has comentado, un poco menos lesivo, menos invasivo y que también anime a la gente a hacerse esos cambios estéticos. Claro, o sea, cuando uno es respetuoso con los tejidos que maneja, cuando se intenta alterar lo menos posible la anatomía normal de una estructura, pues lógicamente eso redunda en una recuperación más rápida, menos mejor, con menos morbilidad, ¿no? Que decimos nosotros, con menos cuestiones asociadas que hagan que no puedas incorporarte a tu actividad laboral pues lo antes posible, ¿no? Ahora pues realmente lo que queremos es alterar lo menos posible pues la calidad y la estructura de los tejidos que tocamos o que manejamos, ¿no?
Y claro, eso redunda lógicamente en una mejor recuperación, más rápida recuperación y al final pues los pacientes se dan cuenta de que ya no son procedimientos, bueno, y no solo en la cirugía, también han mejorado mucho todos los procedimientos anestésicos, todos los procedimientos en general de cuidados posoperatorios. Entonces, bueno, esto hace que al final sean cirugías que nos permiten una mejor y más rápida recuperación. Sí, y ese es un poco el sentido, ¿no? de todas estas evoluciones. Has dicho una palabra clave, me ha parecido, es la cirugía, la anestesia. Es decir, esto no solo es una cuestión estética, esto no es meterte en un quirófano, porque sí, al final, bueno, pues hay un impacto en la salud que hay que tener en cuenta, ¿no? Y de ahí un poco redunda también esa necesidad de quizá de explicarle a los pacientes, oye, este es el procedimiento, es lo que va a ocurrir y estás en buenas manos o no, ¿verdad? Claro, a ver, es que el concepto de salud a día de hoy es un concepto muy global, ¿no? No solo porque la Organización Médica, o sea, la OMS, entienda la salud como un concepto de bienestar no solo físico, sino también psicológico, ¿no? Es decir, es un concepto muy, muy global, ¿no? Entonces, cualquier técnica de cirugía estética tiene un porqué, tiene una motivación para el paciente que la pide y luego tiene unas consecuencias que pueden tener, lógicamente, un beneficio en su salud, entendida globalmente, ¿no? Como salud no solo física, sino también psicológica, ¿no? Entonces, al final, la cirugía estética no es una cirugía de banalidad, no es una cirugía de capricho, ¿no? Es una cirugía que quien la demanda habitualmente, en términos generales, la demanda por un motivo y espera conseguir un beneficio, ¿no? Y bueno, y esto es lo que actualmente vemos e intentamos los cirujanos plásticos tener siempre en mente y en nuestra ética para recomendar o no este tipo de procedimientos a un paciente, si va a tener un beneficio real sobre el paciente. Claro, es un punto muy importante. Por aquí pasó en la temporada pasada un psicólogo y decía, es que muchas veces se banaliza, ¿no? Con las cuestiones estéticas, con los tratamientos estéticos, sean del tipo que sean, y lo que no se tiene en cuenta es que en la mayoría de las ocasiones ese tratamiento, esa intervención lo que va a hacer es un beneficio a nivel salud mental del paciente, ¿no? Porque a lo mejor es una persona pues, que lleva muchos años con un complejo o que tiene un estilo de vida que no le es cómodo, ¿no? Que no vive a gusto porque le incapacita para hacer ciertas cosas. Entonces, que al final pone soluciones a cuestiones muy del día a día, ¿no? Entonces, ese impacto en la salud mental yo creo que también es una cosa que está cogiendo peso también en los últimos años, ¿no? Ya no se pasa solo por quiero tener el pecho más grande o más bonito, sino porque realmente, bueno, pues esto implica al final un impacto a nivel salud mental. Pero ¿y cuándo llega ese límite en el que vosotros detectáis, ojo, ya te he hecho esto, esto, otro, y creo que esto ya se te está yendo de mano? ¿Cómo es ese decir no a los pacientes? Bueno, pues a ver, el cirujano plástico al final tiene experiencia y ha tratado con muchos pacientes y sabe cuándo una petición de un paciente puede estar realmente, puede tener un sentido o no, ¿no? Y sabe cuándo técnicamente se va a obtener un beneficio o no. Y todo esto pues hay que evaluarlo y hay que armonizarlo, ¿no? Porque si no, pues efectivamente se puede caer en personas que piden procedimientos cada vez más agresivos, cada vez más frecuentes, ¿no? Y que esto... Bueno, a ver, los cirujanos plásticos, antes que cirujanos plásticos, somos médicos. Claro. O sea, realmente tenemos un background, ¿no? de ser médicos y que podemos valorar cuando pensamos que un paciente determinado pues está pidiendo procedimientos que se salen, digamos, de tener ningún beneficio, ¿no? Hay procedimientos que te pueden pedir los pacientes que el propio cirujano prevé que no va a obtener ningún beneficio para el paciente y entonces debe decirle que no. Claro, yo decía un poco esos, quizá por el auge de las redes sociales, ¿no? Muchas veces que los pacientes aspiran a cosas inalcanzables, ¿no? Bueno, pues porque al final tú puedes operar una nariz, pero depende también de tu fisiología, va a quedar bien o no lo que me pides, es práctico o no, se puede hacer o no lo que me estás pidiendo, ¿no? No, claro, efectivamente. ¿Habéis notado ese auge de redes sociales en relación a las peticiones? Sí, o sea, nuestra profesión, pues iba a decir sufre, pero no, quizá no sea sufre la expresión, ¿no? Bueno, las redes sociales tienen un impacto sobre nuestro trabajo, naturalmente, yo creo que sobre todos, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos son pacientes que piden cosas muy razonables y que tienen los pies en la tierra, ¿no? Y es verdad que las redes sociales a veces dan una imagen que no es del todo real, ¿no? Ya sabemos que en las redes se muestra
se muestra una estática a veces que no corresponde con la globalidad de todos los procedimientos, ¿no? Y que a veces pues se muestra solamente lo que se quiere ver o lo que se quiere mostrar, ¿no? Y eso no implica que se esté evaluando los pros y los contras de cualquier procedimiento, ¿no? Pero precisamente para eso están las consultas, y las entrevistas con los profesionales, que son quienes van a evaluar de una manera mucho más objetiva y profesional pues lo que está pidiendo un paciente, y le van a poner los pies en el suelo y le van a decir esto se puede hacer, esto se puede llegar a conseguir o esto se puede conseguir, pero no será un resultado bueno para tu Claro. caso particular, ¿no? Porque al final la cirugía estética sí que es una actividad que es artesanal, y además de eso tiene que estar individualizada y personalizada para cada paciente. O sea, pocas actividades son más individualizadas y personalizadas que la cirugía estética sobre un paciente. Claro, eso requiere una evaluación previa rigurosa, requiere que el cirujano tenga experiencia en lo que está haciendo, en fin, requiere una serie de cosas, porque al final es una actividad absolutamente customizable. Claro, al final el no parecer que tenemos todos la misma cara, ¿no? Bueno, es cierto que eso es otra de las cosas que se ha conseguido a lo largo de los años, ¿no? Esa tendencia de cambiar, de ver todas las mismas caras, que decíamos, uy, tienen todos la misma nariz, ¿no? O tienen todos la misma expresión, sino que eso también ha ido cambiando. Bueno, realmente hay cirujanos y hay pacientes también que quieren un estándar de resultado, ¿no? Claro. Y esto, pues las redes sociales sí que al final te lo dan, y hay cirujanos que de alguna manera su firma es dejar ese tipo de resultado, y hay pacientes que les gusta eso y piden ese tipo de resultado, pero al final un buen profesional debe dominar todas las técnicas y debe poder obtener todos los resultados para que el procedimiento sea absolutamente personalizable y customizable para cada paciente. Claro. Hablabas antes también de esas entrevistas en consulta previas a una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son esas cosas que se le dicen a un paciente en plan de esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que no debes hacer? Porque también es muy importante el postoperatorio, ¿no? Para obtener buenos resultados. Muy importante, sí. Pues bueno, o sea, un paciente cuando lo vemos en la consulta, lo primero que hay que hacer es escucharle, ¿no? O sea, es saber qué le motiva a venir a un cirujano a pedir un determinado procedimiento. Hay que escucharle, hay que hacer una correcta historia clínica, porque no nos olvidemos de que esto es un procedimiento médico y quirúrgico, y luego hay que evaluarlo, ¿no? Dentro de esa historia, pues hay que evaluar qué problema tiene, qué es lo que quiere, cómo es su anatomía, y bueno, el cirujano con su experiencia pues indicará una técnica, otra, hasta dónde se puede llegar. Eso hay que explicárselo de manera muy, muy detenida al paciente para que lo pueda entender, para que pueda saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos no llegar, teniendo en cuenta que la cirugía no son matemáticas, no es un procedimiento completamente exacto, ¿no? Entre otras cosas, pues porque nosotros no podemos prever con seguridad del 100% cómo se van a comportar después los tejidos. Es decir, hay muchas veces que nosotros dejamos un resultado en un momento determinado en quirófano, pero eso sigue evolucionando después con el tiempo, con la gravedad, con los cuidados, con muchas otras cosas, ¿no? Entonces no podemos garantizar un resultado al 100% porque nosotros no podemos determinar o prever de manera exacta cómo se van a comportar posteriormente los tejidos. Y en ese sentido, pues hay una serie de cuidados posoperatorios que son importantísimos y donde también hay que instruir al paciente, hay que decirle hasta dónde sí, hasta dónde no, pues cuál es un poco el timing de qué puede empezar a hacer, en qué, si puede hacer ejercicio muy severo o no, en fin. Hay una serie de cuidados que se deben observar y que modifican de manera importante el resultado, claro. Y esto también no se puede operar a un paciente y decir ya no te veo más, ¿no? Esto es lo que ocurre muchas veces con todos estos pacientes que van a operarse fuera, ¿no? Es decir, que se operan y luego ya pues no sabemos qué ha pasado después, ¿no? El periodo posoperatorio es un periodo importantísimo y hay que estar guiando y vigilando que todo vaya bien. Claro. Y sobre todo hacer caso, ¿no? A los profesionales, porque muchas veces esa inmediatez que demandamos hoy en día todos, ¿no? Que queremos todo para antes de ayer, quieres ver el resultado en el momento, ¿no? Y como tú dices, al final, oye, los tejidos tienen también
también su proceso, esa inflamación con la que sales de un quirófano. Al final, bueno, pues son una serie de cuidados que hay que tener en cuenta. Tú habrás escuchado quizá incluso más que yo casos que han acabado mal, muy mal, después de una intervención quirúrgica a nivel estético, precisamente por ponerse en manos de personas no profesionales o poco profesionales. Claro, yo creo que aquí mucha gente dice, no, si yo pensaba, si yo es que vi que era médico, porque también no quiere decir que no sean médicos, es que también ocurre incluso con algunos médicos, pero ¿qué le dirías tú a esas personas que digas, mira, de esto no te fíes o intenta huir de esto si lo que quieres es un tratamiento bien y avalado y en manos de un buen profesional? Esto es lo que tiene que tener tu médico para que a ti te transmita esa confianza de decir, adelante y me meto en quirófano contigo. Bueno, a ver, lo primerísimo que tiene que suceder es que tenga la titulación correcta. Eso es lo más esencial, porque tener la titulación correcta significa que esa persona ha sido formada adecuadamente en el sistema de salud que le corresponda. No tiene por qué ser español, puede ser por fuera, pero homologado. Es decir, homologado significa que cuando en este país se ven los currículums que vienen de fuera, pues se determina si su formación es equivalente a la que hubiera tenido en España y que es la que se considera una formación correcta, ¿no? Entonces, tiene que tener un título. Y en este sentido hay una cuestión muy importante. Es que nosotros tenemos una sociedad, que es la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, de la que yo he tenido el honor de ser presidenta. Y claro, la Sociedad Española, la SECPRE, lo que garantiza es que todos y cada uno de los componentes de la SECPRE, que aproximadamente son el 95% de los cirujanos plásticos de este país, tienen un título correcto y homologado que les habilita para ejercer de manera correcta su profesión en España. Una vez dicho esto, pues lo siguiente que tiene que suceder es que el cirujano te opere en un centro sanitario correcto también, porque la cirugía, pues bueno, es un procedimiento que tiene riesgos, son procedimientos que tienen riesgos, ¿no? Y esto está legislado, está regulado, ¿no? Lo que significa que tú te vas a operar en un procedimiento que tenga la habilitación sanitaria correcta para poder hacerlo, ¿no? Y que se haga en condiciones adecuadas, que si tienes un problema, tienes una complicación, pueda solucionarse o estén todos los medios para que pueda ser solucionada, porque puede ocurrir, claro, ¿no? Y lo tercero que yo creo que tiene que suceder es que el cirujano o la cirujana tenga experiencia en el procedimiento que va a realizar, ¿no? Esto también es muy, muy importante, porque la experiencia, al fin y al cabo, es un aprendizaje continuo de muchísimos años, ¿no? Y en ese aprendizaje pues han sucedido muchas cosas, ¿no? Claro. Han sucedido complicaciones intraoperatorias, extraoperatorias. Obviamente, un cirujano con experiencia pues es un cirujano que tiene más capacidad de resolver ese tipo de cuestiones que pueden ocurrir durante o después de la cirugía. Y por último, yo creo que es muy, muy importante el feeling que tiene el cirujano y el paciente cuando se ven en la consulta, ¿no? Es decir, yo creo que hay que desconfiar de todos esos sitios donde al paciente no lo ve el cirujano que lo va a operar, sino que lo ve un comercial o otro tipo de persona que realmente no es el cirujano que lo va a operar. Yo creo que esto es muy, muy importante. Y ese feeling, esa capacidad de preguntar, que sean resueltas las preguntas, es muy importante que los pacientes pregunten, tienen que preguntar, no pueden ir al quirófano con dudas. Al fin y al cabo, una decisión que tome el paciente debe basarse en una completa y correcta información. Tiene que poner en un lado de la balanza los pros, en otro lado las contras y ver qué pesa más, ¿no? Solo de esa manera se puede tener una decisión informada y correcta. Y eso implica que el paciente haga muchas preguntas al cirujano. No puede quedarse con dudas. Muchas veces, pues muchas cosas las han visto ya en redes sociales o en tal, y pueden tener una imagen o una opinión sobre eso, ¿no? Pero cualquier duda deben preguntarla y el cirujano debe ofrecer la información correcta, ¿no? Y esto realmente es muy, muy importante porque evita después expectativas excesivas, claro. Evita cosas que no se han hablado. Al final, la cirugía estética es una actividad o es una profesión que hace que tú tengas que entender muy bien lo que el paciente te pide y explicar muy bien lo que tú puedes hacer y llegar a un consenso, ¿no? Porque no son matemáticas, o sea, la mayoría de las veces no podemos garantizar un resultado y no lo podemos garantizar nosotros, y la propia justicia nos dice que nosotros no hacemos contratos de resultados porque el resultado no es
materialmente posible de garantizar al 100%. Así que es muy, muy importante esa comunicación entre el médico y el paciente, es absolutamente fundamental. Cuando has dicho lo de saber también muy bien cómo resolver complicaciones, por aquí pasó un médico hace mucho tiempo que me dijo, dice, muchas veces el mejor médico no es el que mejor te va a hacer la nariz, sino el que sabe que si estás en la mesa del quirófano y surge una complicación, sea la complicación que sea, vas a saber seguir adelante. Para bien, para mal, pero vas a saber resolverlo. Dice, no, muchas veces dice que a mí me ha pasado de gente de, ay, yo te cierro porque ahora no sé cómo seguir, porque yo he aprendido cómo se hace la técnica y hago ABCD y hasta ahí me quedo, ¿no? Sino muchas veces saber, oye, la salud es impredecible, tú puedes entrar a quirófano estupendamente y que de repente haya una complicación, como dices, no son matemáticas exactas, pero esa persona que te dé la confianza de, oye, si me pasa algo vas a saber cómo seguir hacia adelante. Claro, y por eso muchas veces pues, los cirujanos plásticos operamos con otro cirujano plástico, por ejemplo, ¿no? Porque esto da seguridad al paciente. Y aunque no es absolutamente necesario, pues bueno, es un plus, es algo más que le da seguridad al paciente. Y no solo eso, y además nosotros, por ejemplo, pues hemos hecho la institución Gurney porque también queremos estar apoyados entre nosotros, ¿no? Entre profesionales de alto nivel que al final comparten pues dudas, y que yo personalmente, pues cuando puedo tener una duda con un paciente, pues no tengo inconveniente llamar a cualquiera de mis compañeros y decirle, oye, mira, me pasa esto, esta paciente tiene esto, ¿cómo lo resolverías? ¿Cuál es tu experiencia? Es fácil hacer eso, ¿no? En un grupo así, y mejora la calidad del trabajo que se le ofrece al paciente, ¿no? O sea, eso es importante. Pero de todas maneras te voy a decir una cosa. Mira, los cirujanos plásticos tenemos una formación extraordinaria. O sea, nosotros para tener el título de nuestra especialidad tenemos que hacer 5 años de residencia MIR, que son 5 años que se hacen, yo diría, casi exclusivamente, excepto en los últimos años, en cirugía reparadora, ¿no? La cirugía reparadora es una cirugía sumamente compleja, ¿no? Es una cirugía que al final requiere un manejo de todas las áreas anatómicas del cuerpo prácticamente, y además requiere técnicas muy, muy avanzadas quirúrgicas, ¿no? Entonces, cuando un cirujano estético que está formado de esa manera después decide dedicarse a una de las partes de su especialidad, como es la cirugía estética, tiene un background enorme de formación en cirugía reparadora. Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que cualquier complicación, cualquier cuestión dentro de la propia cirugía, pues normalmente sabe resolverla. Claro. Normalmente porque tiene esa mochila a sus espaldas de dónde viene y por qué acaba en la cirugía estética, ¿no? Otra cosa importante es que tú te rodees de profesionales muy competentes. La anestesia, desde luego, es una cosa imprescindible para nosotros, y entonces el tener un anestesista que esté habituado a tus técnicas, a tus tiempos, a tus pacientes, al tipo de anestesia que requiere tu paciente, es importantísimo. Claro. Si el anestesista además está en un grupo donde si hay una complicación va a tener ayuda de anestesistas que están en los quirófanos de al lado o que pertenecen al mismo grupo, pues todo eso es seguridad para el paciente. Y todo eso tiene un coste. Claro. Todo tiene un coste. Entonces, cuando un paciente ve un precio por hacerse un procedimiento barato, debe desconfiar de él. Porque lo que sucede es que habitualmente no es que el cirujano cobre menos, es que se ahorra en medidas de seguridad para el paciente. Porque hay mucho detrás de una intervención que no se cuenta, pero por ejemplo esto que te comento de la anestesia, pero y no solo esto, ¿no? Hay un montón de profesionales que en el quirófano deben estar, ¿no? Claro. Debe haber un instrumentista o una instrumentista, que es una enfermera o enfermero que está habilitado para no hacernos perder tiempo. Claro. O sea, al final todo es tiempo en quirófano. El tiempo en quirófano no solo se mide en términos económicos, se mide también en términos de anestesia, ¿no? Es decir, no es lo mismo una anestesia de 3 horas que una anestesia de 6 horas. Los riesgos no son los mismos. Entonces, al final, optimizar este tipo de procedimientos es importantísimo. Y optimizarlos tiene un coste económico, ¿no? Entonces, hay que desconfiar de los precios que se van a la baja, porque seguramente están ahorrando en medidas de seguridad para el paciente. Claro, que en muchos casos puede que no pase nada, pero que cuando pasa, pues es cuando nos llevamos las manos a la cabeza. Pero es que aquí no puede pasar nada. Claro.
Es Claro. que la cirugía estética es una cirugía electiva, es una cirugía donde nosotros evaluamos al paciente y su riesgo quirúrgico. Si el riesgo quirúrgico y anestésico es alto, debemos decir no, porque no podemos correr el riesgo de tener un problema de salud con un paciente que se va a operar de cirugía estética. ¿Significa eso que no podamos tenerlo? No, porque la estadística existe y la estadística nos dice que un número de pacientes perfectamente sanos y haciendo las cosas perfectamente correctas van a tener una complicación seria. Eso nos lo dice la estadística, porque esto no son matemáticas. Y todos los cirujanos, si operamos el número de pacientes adecuado, tendremos una complicación a lo largo de nuestra carrera profesional. Lo importante es que si eso ocurre, que puede ocurrir, sepamos y estemos en el mejor lugar para resolverla. Claro. Y precisamente has comentado la institución Gurney y es una de todos estos valores de los que estamos hablando, es uno de los motivos por los que surge, ¿no? Esta institución en la que, como bien has comentado, os unís muchos profesionales para decir, oye, juntos somos mejores, porque también es cierto que el sector de la estética, no sé si tendrás esta misma opinión, pero desde fuera parece como muy individualista, ¿no? Muy yo lo hago mejor que tú, o yo hago esta técnica, pues yo la hago mejor, y yo la hago sin dolor, pues yo menos dolor todavía. Entonces, el hecho de que de repente haya un grupo que además es bastante, va cogiendo bastante fuerza y cada vez sois más, os unáis para decir, bueno, pues yo soy buena en esta cirugía, pero eso no invalida que mi compañero sea bueno en esto otro, y vamos a unir nuestras sinergias, me parece algo muy importante y también muy bonito, ¿no? Sí, es algo importante, es algo bonito, es algo que requiere dejar al lado los egos de cada uno para realmente pues tener un proyecto común, ¿no? Esto yo creo que es una de las características más novedosas de esto, porque efectivamente la cirugía plástica, la cirugía estética es una actividad bastante individualista, lo que no supone que nosotros no tengamos buena relación entre los cirujanos plásticos y yo en quirófano coincido con un montón de compañeros que son buenísimos en las cosas que hacen y hablamos y nos llevamos estupendamente bien, y si nos tenemos que echar una mano, nos echamos una mano, aunque seamos competencia, ¿no? Porque el paciente está por encima de cualquier tipo de competencia, o sea, eso está clarísimo. Pero bueno, es verdad que cuando uno trabaja solo, pues le es más difícil compararse con otros, o sea, eso es así, ¿no? Y entonces, pues bueno, tradicionalmente el cirujano plástico ha trabajado solo y no es fácil dejar al lado todo ese tipo de consideraciones, de egos y de pensamientos sobre uno mismo y su trabajo, para ponerlos pues en un pool común, ¿no? O sea, eso no es fácil, pero cuando realmente estás convencido, ¿no? Como lo estamos nosotros y como lo estuvimos en la generación de este proyecto, los 5 cirujanos o los 6 cirujanos que formábamos parte de ello, ¿no? Inicialmente, que concebimos este proyecto al principio, pues cuando estás convencido de que eso es un beneficio enorme para el paciente y también para el profesional, porque llega un momento en el que, por muy bueno que tú seas, necesitas evolucionar y llegan generaciones más jóvenes con técnicas nuevas y con tecnología nueva que si estás solo te cuesta mucho poder adaptar, ¿no? Y que la cirugía estética cada vez lleva más a una superespecialización, porque al final te requiere pues una implicación tan grande en algunas técnicas y requiere una formación tan específica que ya no te da para hacer todo, ¿no? O sea, al final pues empieza a existir una superespecialización dentro de la cirugía estética. Entonces, dar un servicio integral y poder de alguna manera acompañar a los pacientes, seguir nutriéndote, generándote la experiencia de tus compañeros que tienen muchísima experiencia en campos a lo mejor diferentes al tuyo, pero todos dentro de la cirugía estética, dejando aparte pues todas esas otras consideraciones, pues yo creo que es un proyecto colaborativo estupendo, y no es que lo crea yo, es que lo creen todos los profesionales que posteriormente se han ido uniendo a este proyecto y que lo ven como un futuro pues muy bueno para los pacientes y para nosotros mismos como cirujanos. Claro, al final es un poco sumar esas fuerzas, y una cosa muy importante que has dicho, al final, bueno, se van sumando médicos más jóvenes, ¿no? Y muchas veces ya no solo es la tecnología con la que trabajen, que tú a lo mejor no estabas más familiarizada, sino también las ideas frescas, que también muchas veces, claro, diferente. Y de repente a lo mejor solo basta que te lo diga alguien para que digas, uy, va, pues no había caído en la cuenta, ¿no? Porque claro, muchas veces también, yo siempre lo digo, el médico o está operando, ¿no? En vuestro
vuestro caso, o se está formando, pero hacer las dos cosas muchas veces es complejo. Entonces, si puedes hacer ahí un equilibrio gracias a otros compañeros, mucho mejor, ¿no? Ese equilibrio es difícil. Y luego, pues también hay una, o sea, no nos engañemos, ¿no? Los profesionales, todos en general, cuando llevamos años de profesión, pues tendemos a intentar no salir de nuestra zona de confort, porque es lógico, ¿no? Porque haces una actividad que tiene riesgo y no quieres correr, o sea, y has recorrido un camino enorme durante toda tu vida profesional y sabes que tu técnica, tu procedimiento tiene éxito en el 99% de las veces y no quieres arriesgar con un paciente el incorporar una técnica nueva. ¿Por qué? Pues porque hay que empezar con una curva de aprendizaje, pasar toda esa curva, eso es un camino en el desierto que a veces cuesta, y cuesta cuando ya llevas una trayectoria profesional larga, ¿no? Entonces, si ese camino del desierto se hace mucho más llevadero porque llevas alforjas con tus compañeros y agua, pues mucho mejor, más fácil y te empuja realmente a hacerlo, ¿no? Te hace salir de tu zona de confort y decir, oye, mira, ahora se está haciendo esta técnica, quiero aprenderla, quiero verla, y muchas veces eso lo ves con compañeros más jóvenes, ¿no? Que empiezan a hacerlo y dices, oye, pues o sea, realmente con las habilidades que yo tengo creo que podría aprender esto de manera correcta y un grupo de estos pues también te lleva a eso, ¿no? Claro. Una de las cosas que también está cogiendo peso en los últimos tiempos es, por supuesto, la inteligencia artificial. Igual que cualquiera consulta a ChatGPT para ver si tiene dudas de algo, te vas de viaje, ¿no? Y recomiéndame los mejores momentos, cada vez estamos viendo más ese ChatGPT enfocado a me ha salido esto, que puede ser, ¿no? Lo utilizamos un poco como si fuera, antes era el doctor Google y ahora es doctor ChatGPT, ¿no? ¿Os ocurre que llegan muchas veces los pacientes con, oye, esto es lo que me pone? Y ahí también a lo mejor hay muchas veces que abrir los ojos, cuando tú antes decías, tienen que preguntar muchas dudas, que no se crean todo por sabido, ¿no? O no lo dan todo por válido. Bueno, a ver, con ChatGPT menos, porque al final ChatGPT pues acaba siendo un buscador que te da una información pues muy consolidada, ¿no? de lo que estás buscando. Y lo que pasa es que la cirugía estética es muy visual, ¿no? Es decir, la gente quiere ver resultados de antes y después, ¿no? Y eso más que ChatGPT te lo da Instagram y los sitios donde se comparten imágenes, ¿no? Lo que pasa es que con toda la inteligencia artificial y todos los programas que existen actualmente, pues los pacientes tienen que tener claro que tienen que tener una visión crítica de lo que están viendo, porque bueno, pues muchas veces los pacientes que ven en redes sociales, en Instagram, no son ni siquiera pacientes, son creaciones de la IA, o sea, realmente no existen. Están viendo un antes y un después de algo que no existe, que lo ha creado la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora es muy fácil modificar fotos, ¿no? Porque, a ver, lo que ha vendido tradicionalmente, digo vendido entre comillas, ¿no? En redes sociales, en Instagram, han sido siempre los antes y después. Una cuestión que Instagram en algunos aspectos penaliza de una manera importantísima, por ejemplo, cuando hablamos de cirugía de mama, ¿no? Pero en otras cirugías, ¿no? En cirugía de nariz, pues no lo penaliza, ¿no? Cirugía de mama, pues Instagram sigue considerando que es actividad sexual. Y entonces pues elimina y hace un shadowing de todas las cuentas que hacen antes y después, y lo digo por experiencia personal, que he estado 2 veces con la cuenta cerrada por ese motivo, ¿no? Entonces, bueno, cuando las personas ven un antes y un después, a día de hoy tienen que tener claro que es muy probable que eso no sea del todo cierto. En cualquier caso, eso sea o no sea cierto, es una imagen estática de un momento. O sea, yo nunca olvidaré una imagen que vi de una manzana en la que se veía la manzana tal y como se veía en Instagram, que era la cara bonita, pero por la cara de atrás estaba mordida, ¿no? Y había un espejo y se veía la cara de atrás estaba mordida. Esto es lo que pasa con las redes sociales y con las imágenes en redes sociales. Hay que verlas con un sentido muy crítico. Uno no puede pensar que eso es totalmente correcto porque habitualmente no lo es. Y si lo es un momento estático pero ese resultado tú no lo estás viendo en movimiento, no lo estás viendo, digamos, en la cara o mucho menos si es una mama, en el cuerpo de un paciente. O sea, al final las redes sociales nos ayudan, tienen una labor educativa importante, nos ayudan a comunicarnos con los pacientes, también ayudan a los pacientes
a valorar un poco los profesionales en el sentido de decir, oye, pues yo creo que quiero ir a ver a esta persona, pero quiero ir a ver a esta persona. Luego, realmente esa consulta, esa entrevista es lo que va a determinar si ese va a ser tu cirujano o no lo va a ser. Claro. Pero también tiene que tener claro que todas esas imágenes que ven, pues a veces no son ni del propio profesional. Si es que las imágenes en redes se roban. Claro. Si es que hay denuncias todos los días de me han robado estas imágenes y aparecen en una cuenta en Hong Kong, ¿no? Claro. Y al revés, ¿no? Entonces, la Sociedad Española de Cirugía Plástica es muy, muy estricta con este tipo de cosas y, por supuesto, no permite que se utilicen imágenes de otras personas, de otros pacientes que no son pacientes del cirujano, y si tiene conocimiento de eso va a abrir un expediente al cirujano. No se ha dado, que yo sepa, con miembros de la Sociedad Española no se ha dado nunca que roben imágenes, pero bueno, es una cosa que sucede en Internet y que los pacientes tienen que tener claro que no pueden fiarse de lo que están viendo ahí. Claro. Y muchas veces es un antes y un después, pero tampoco sabes cuánto tiempo después. Hablábamos de antes, ¿no? Es que a lo mejor ese después es después de muchos meses. Claro. ¿Y tú piensas que va a ser después de la intervención? Claro, claro. O sea, ahí solo se cuenta un punto, un momento, un instante de un procedimiento. Claro. Los procedimientos son muy largos, llevan muchas cosas detrás. ¿Y crees que las redes sociales, precisamente por esto de que se vean, al final es una red social muy visual, ha hecho que la tendencia sea que los pacientes que demandan cirugía estética cada vez sean más jóvenes? Sí, sí, eso es así. Eso es completamente cierto. Los pacientes demandan procedimientos a unas edades que antes no los demandaban, ¿no? Y quizá eso sea las redes sociales quienes les han inducido a ver o a pensar que se pueden hacer ese procedimiento, muchas veces sin valorar efectivamente todo lo que rodea a ese procedimiento. Y luego hay un tema también importante que son los llamados influencers, ¿no? Que bueno, son personas que por su propio nombre lo indica, ¿no? Tienen muchos seguidores, tienen influencia en redes sociales y cuentan sus experiencias y sus procedimientos. Muchos de ellos llevan detrás aparejados un contrato publicitario, claro. Es así, y otros pues a lo mejor no, pero en cualquier caso están contando su experiencia personal, que no tiene por qué ser la experiencia personal de otro paciente que se opere incluso con el mismo cirujano o la misma cirujana, ¿no? Entonces, digamos que estos creadores de contenido, pues no es lo mismo vender un lápiz de labios que vender una cirugía, ¿no? O sea, es una cuestión importante y es una cuestión que yo personalmente creo que debería estar regulada. Y en cuanto a rostro-cuerpo, Isabel, ¿qué es lo que más se suele demandar a la hora de pasar por quirófano? Pues mira, a ver, en el rostro yo creo que el procedimiento que más se hace globalmente es la rinoplastia. Y seguido muy de cerca por la blefaroplastia o cirugía de los párpados. Luego ya hay procedimientos que yo creo que son menos comunes, como es el rejuvenecimiento con lifting facial o las otoplastias o otro tipo de reducciones de frente, otro tipo de procedimientos, ¿no? Pero lo que más se hacen son rinoplastias y blefaroplastias en las estadísticas mundiales. Corporalmente yo creo que lo que más se hace es liposucción. En sus diferentes variantes, porque ahora la liposucción ya se ha convertido en procedimientos donde tienen lugar pues la utilización de diferentes técnicas de energía generalmente, y entonces hay muchas cosas para utilizar en las liposucciones. Y las abdominoplastias también. Es una cosa que hacemos con muchísima frecuencia, abdominoplastia. Y si pensamos en los hombres, que durante mucho tiempo parecía que la estética no iba con ellos, pero que cada vez están más metidos en este sector y en este mundo, ¿qué es lo que más demandan los hombres a nivel de cirugía estética y plástica? Pues yo creo que el procedimiento que más demandan los hombres cuando son jóvenes es la liposucción de algunas zonas de abdomen. Eso es casi lo que más demandan. Seguido por la rinoplastia. Cuando ya han pasado unos años un poquito más mayores, pues entonces cada vez más demandan blefaroplastia, cirugía de los párpados. Hemos hablado de ese auge de las redes sociales, de esa institución Burnet, que es para aunar también a las mentes más jóvenes y más frescas. Vemos un poco cuáles son los procedimientos. ¿Hacia dónde va el futuro de la cirugía plástica y estética? Pues bueno, el futuro de la cirugía plástica en este país es absolutamente brillante.
porque tenemos profesionales que se forman de una manera absolutamente extraordinaria en el sistema público, que esperamos que el sistema público pueda seguir formando los profesionales de la manera que lo hacen. El sistema público a día de hoy tiene muchísimos problemas para los profesionales. Sabéis que los médicos están en huelga, demandando pues una serie de derechos que no les son concedidos, y que cada vez más talento deja la medicina pública. Es así, porque son expulsados, realmente son expulsados de la medicina pública. Son profesionales que han tenido una formación pues larga, una formación muy demandante, y que luego pues el sistema no les permite trabajar en las condiciones de calidad que ellos querrían, ¿no? Y ello les expulsa del sistema público. O sea, cada vez hay más talento que sale del sistema público y se va al sistema privado. Y esto es una pena enorme. O sea, esto realmente es malgastar un recurso absolutamente excepcional por cuestiones económicas casi siempre, y que creo que los políticos deberían tener muy en consideración y cortar esa salida de talento del sistema público, ¿no? Porque si el talento sale del sistema público, la formación tampoco existirá tal y como ha existido hasta ahora. Pero en el momento actual los cirujanos plásticos se forman excepcionalmente en nuestro país y acaban sus residencias con un grado de formación equiparable al mejor país del mundo que lo pueda tener, ¿no? Y a partir de ahí se superespecializan o se dedican a ejercer su profesión y su especialidad dentro del sistema público o del sistema privado. Así que yo diría que si todo se corrige como se tiene que corregir, pero no en la cirugía plástica, o sea, esto es en todas las especialidades, compañeros médicos que están absolutamente desesperados. Pues realmente yo creo que el sistema permite que la formación de residentes y el nivel de los profesionales especialistas en este país sea extraordinario. En cuanto a la cirugía estética, pues cada vez hay más profesionales que se dedican a ello. Y además la ley ahora permite y reconoce que hay profesionales que pueden hacer la cirugía estética digamos, correspondiente a su propia especialidad. Por ejemplo, pues los oftalmólogos, la cirugía estética de los párpados, los otorrinos, la cirugía estética de la nariz, y son profesionales que se van a formar en estas técnicas, igual que lo hemos hecho los cirujanos plásticos. Naturalmente que los cirujanos plásticos llevamos un recorrido muchísimo mayor y debemos liderar este cambio, claro, ¿no? Debemos de alguna manera tomar ese testigo para seguir liderando esta parte de cirugía estética de nuestra especialidad, ¿no? Queremos que las técnicas cada vez sean más respetuosas con nuestros tejidos, queremos formarnos lo mejor posible. La formación continua es importantísima, la colaboración entre pacientes también lo es. Y luego hay una cosa muy, muy importante, que es la ética en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Y afortunadamente nosotros tenemos una sociedad, la SECPRE, que funciona extraordinariamente bien, que realmente modula un poco ese camino por donde debe transcurrir nuestra especialidad, el ejercicio de nuestra profesión. Y bueno, yo creo que un profesional bien formado, que actúa con ética, que tiene conexión y se forma con el resto de sus compañeros, que preserva cada vez más los tejidos, que tiene en consideración lo que el paciente quiere, que le explica muy bien al paciente lo que se puede conseguir. Eso es una fórmula de éxito. Y eso es lo que va a suceder en el futuro en nuestra especialidad, porque realmente es la mejor manera de trabajar que tenemos y es lo mejor para nuestros pacientes. Cuando un cirujano plástico mete a un paciente a un quirófano para hacer un procedimiento de cirugía estética, su primer pensamiento no es si le va a salir bien o le va a salir mal. Ya tiene las herramientas y la experiencia para saber que en un porcentaje altísimo le va a salir bien. Su principal preocupación, al menos la mía, es: esto es un paciente sano que entra para un procedimiento electivo y tiene que salir igual de sano, claro, que entró, pero con el resultado mejor que yo soy capaz de ofrecerle. Y eso requiere trabajar bien.
Claro. Y eso es lo que nos hace después dormir tranquilos y saber que estamos ejerciendo nuestra profesión de la mejor manera posible. Claro. Y precisamente mi última pregunta, Isabel, es esos pacientes que dicen, yo estoy sana, yo estoy bien, pero bueno, tengo a lo mejor mi preocupación estética dirigida a esto. Tengo mis dudas de si arriesgarme a meterme en un quirófano o no y que se puedan torcer las cosas. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les dirías? Información, que valoren, que pongan en un lado de la balanza lo positivo que pueden conseguir y en otro lado lo que van a tener que pagar, y no en términos económicos también, pero lo que van a tener que pagar por ello, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que van a correr? Si pesa más lo bueno, pues deben someterse a la cirugía. Si pesa más lo otro, pues obviamente no. Obviamente no. Es decir, la decisión del paciente sobre meterse a un quirófano tiene que ser una decisión perfectísimamente informada sobre qué y qué no, sobre qué riesgos corre. O sea, eso es fundamental, absolutamente fundamental. Y en base a eso, a ver, esto tiene que... Yo tengo muchos pacientes que cuando llegan a la consulta después de todo esto me dicen, doctora, ¿y usted qué haría? Y claro, yo ya tengo suficiente experiencia para no entrar nunca a ese trapo, ¿no? Yo digo, la decisión es tuya. Yo voy a poner encima de la mesa todo lo que tú tienes que saber. Pero con ese conocimiento la decisión es del paciente, no es del cirujano. Si todavía me preguntas si técnicamente esto puede mejorar, yo te voy a decir que sí. Pero la decisión de meterte en un quirófano es decisión del paciente y de su entorno. Especialmente del paciente, ¿eh? O sea, su entorno pues tendrá cierta repercusión, ¿no? Pero la decisión es del paciente y es quien debe tomarla. Claro. Además tiene que ser una decisión muy meditada porque es una cuestión de salud al fin de cuentas. Entonces esto hay que tenerlo también muy presente. Muchísimas gracias, doctora Isabel Benito, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Ha sido un placer. Sí, la verdad que ha sido una conversación muy fácil y muy fluida. Muy enriquecedora, ¿no? También, yo creo, para quien nos está escuchando. Así que muchísimas gracias. No lo sé, para mí es lo que hago todos los días, así que... Claro que sí. Supongo que el que lo escuche, pues a alguien le sorprenderá a lo mejor alguna de estas cosas. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, María.